Bien, vamos a nuestra Biblia, Efesios capítulo 4, versículos 7 al 11. Leemos para honra y gloria del Señor. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más profundas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Buen Dios, venimos una vez más dándote gracias, pidiéndote, Señor, que use tu palabra en medio nuestro, que hables a nuestras vidas, que te glorifique, Señor. Mira nuestros corazones, Señor, que tu palabra, Padre Santo, pueda hallar espacio, Señor, en algunos corazones en esta mañana, sobre todo aquellos que no te conocen, Padre Santo. Edifica tu iglesia y habla nuestras vidas. Glorifícate, Señor, en este lugar y en cualquier lugar que se esté predicando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, volvemos entonces a nuestra carta a los Efesios, ¿verdad? Estamos en nuestra carta a los Efesios y hoy nosotros vamos en este pasaje del 7 al 11 del capítulo 4, vamos a ver el tema: los dones que Cristo da a su iglesia. Los dones que Cristo da a su iglesia. Y la vez pasada, ¿se acuerdan de qué hablamos la vez pasada, verdad? La semana pasada, ¿alguien se acuerda de cuál fue el tema de que hablamos la semana pasada? De la unidad del Espíritu. Bueno, sí, el tema era la humildad, ¿verdad? El tema era la humildad. Desarrollamos algunos detalles, los cuales venían debajo de la humildad. El andar en humildad fue el tema realmente. Andar en humildad. Y nosotros vimos lo que significaba andar, que se trataba de la conducta del creyente, cómo el creyente debía manejarse, cómo el creyente debía andar. Y vimos lo que implicaba la humildad, la mansedumbre y demás términos que definimos esa vez. Ahora, mis hermanos, nosotros vamos a ver acerca de los dones. Hay quienes confunden dones con frutos, ¿verdad? Dones con el fruto del Espíritu. Ya nosotros sabemos que el fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 5, 22 al 23, ¿verdad? Amor, paciencia, benignidad, mansedumbre. Y termina diciendo que contra todas esas cosas no hay ley. Esos son los frutos del Espíritu. Ahora, ¿qué son los dones? ¿Qué son realmente los dones? Porque nosotros en el mismo momento de la regeneración, en el mismo momento que nacemos de nuevo, pues nosotros participamos del fruto del Espíritu, pero también nosotros somos equipados con habilidades especiales y espirituales para que nosotros podamos edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Y a estas habilidades se le conoce como dones. Los dones no deben ser confundidos con los talentos. Los dones son un regalo de Dios y solo lo poseen los creyentes, porque es el Espíritu Santo quien provee esos dones. Es en el momento de la regeneración que usted es equipado con esos dones. Ahora, ¿qué son los talentos? Los talentos son habilidades también, pero son habilidades que pueden ser aprendidas o pueden ser heredadas. Por tanto, el no creyente tiene talento, ¿verdad? Ya sea heredado, ya sea aprendida, ya sea que tu papá es bueno en matemáticas y tú naciste con esa buena habilidad, ya sea que un familiar tuyo cante o que tú aprendiste a cantar en una escuela o a tocar piano, ¿verdad? Esos son talentos. Ahora, los dones son producto del Espíritu Santo. Esa es la diferencia, ¿verdad? Por lo que los inconversos poseen talento y no dones. Yo sé que usted lo escucha a ellos a veces decir: no, yo tengo un don, o fulano tiene un don. Ahora, lo que la Biblia nos enseña es que ellos tienen talento y dones tienen los cristianos.
Si hay algún inconverso acá, a lo mejor diga, que ustedes son así, exclusivistas, ¿verdad? No, es que eso es lo que la Biblia enseña. Dones tienen los cristianos y tienen talento también, y talento tienen los inconversos. Entonces, ya dijimos que los dones son dados en el momento de la regeneración, pero también los dones, y mire qué interesante, porque nosotros hemos venido hablando de la unidad, ¿verdad? Hemos venido hablando de la unidad, cómo nosotros somos un cuerpo en unidad. Decíamos que tenemos un mismo Señor, un mismo bautismo, ¿verdad? Una misma fe. Sin embargo, los dones son dados de manera individual a cada uno, ¿verdad? De manera individual nosotros recibimos los dones. Note lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿verdad? Conforme a la medida del don de Cristo. Y hay un pero ahí que no queremos dejar pasar, que podría parecer una confusión, pero sin embargo, este pero implica un contraste entre lo que dijimos anteriormente y lo que vamos a decir a continuación. Y una mejor traducción podría ser, de pero, podría ser, pero puede ser, o por otra parte, o a pesar de ello, ¿verdad? Sería una buena traducción. Sin embargo, la Biblia dice que a pesar de ello, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, esta gracia es el poder que nos capacita, que capacita a los cristianos para que sus dones especiales funcionen para la gloria de Dios. ¿Cuál es esa gracia? Bueno, la gracia es un favor inmerecido, pero cuando nosotros hablamos de esa gracia, estamos hablando de Dios mismo viniendo hacia nosotros, cuando somos regenerados, cuando el Espíritu Santo hace habitación permanente en nosotros. Entonces nuestros dones pueden funcionar para la gloria de Dios, dones que vienen conjuntamente con la regeneración. Y estas capacidades especiales o espirituales, que la Escritura llama dones, ¿verdad? Como les decía ahorita, son repartidos de manera individual. Le voy a poner un ejemplo. Ninguno de nosotros tiene las mismas huellas, ¿verdad? Ninguno de nosotros tiene la misma huella. ¿Cuántos millones tiene el mundo? Yo no sé. Yo sé que aquí hay alrededor de unos 14 millones de personas mal contadas, ¿verdad? Ninguna de esas personas tienen las mismas huellas. A lo mejor usted pensaba que con los dones la gente se parecía. No, nosotros recibimos los dones en la medida del don de Cristo. Los dones que tú tienes, los dones que yo tengo, son diferentes a los tuyos. Puede ser que tú tengas uno parecido al mío, pero a lo mejor tú tienes dos que yo no tengo, porque esos dones fueron recibidos, fueron dados conforme a la medida del don de Cristo, a pesar de nuestra unidad en Cristo. O sea, ninguno de nosotros tiene dones iguales. ¿Qué implica esto, mis hermanos? Esto implica una responsabilidad. Porque ¿para qué son los dones? Para edificación de la iglesia. Imagínense que la iglesia es un edificio, ¿verdad? Y usted tiene la responsabilidad de poner bloques. Usted tiene la responsabilidad de ayudar a construir a lo largo de la historia ese edificio, ¿verdad? Con su trabajo. Y el Señor no solo nos ha dado a nosotros el fruto del Espíritu, sino que también nos ha equipado con las herramientas para que nosotros podamos edificar. Entonces eso nos da a nosotros una responsabilidad. Nosotros no podemos decir, no, yo no sé, o yo no puedo, porque ciertamente todo creyente tiene una facilidad que Dios le ha provisto para que sea útil en el cuerpo. ¿Cómo usted se da cuenta de eso? ¿Cómo llega usted a darse cuenta de cuál es su don? Fácil. Si estando dispuesto a trabajar. Usted está dispuesto a trabajar en la iglesia, usted está abierto. Va a llegar un momento en el que usted se va a dar cuenta que hay algo que usted hace con mucha facilidad, que hay cosas que le salen a usted de manera natural, ¿verdad? ¿Qué me sale a mí de manera natural? Hablar, ¿verdad? Eso me sale de manera natural. Yo estoy hablando con ustedes, aquí estoy hablando, tengo un bosquejo y me surgen algunas cosas y de manera natural yo las puedo decir a ustedes. O sea, eso es un don. Eso es un don. O sea, todos nosotros tenemos un don
Pero para nosotros conocer ese don cuando llegamos a Cristo, tenemos que tener la disposición de trabajar en la obra del Señor. Y siempre van a haber cosas que hacer, siempre va a haber cosas que usted va a querer hacer. O sea, ahorita hablábamos, ¿verdad?, del título del libro. ¿Se acuerdan del título del capítulo del libro? Orientados hacia otro. ¿Cómo debe estar el creyente? Orientado hacia otro, pensando en el otro. Cuando tú estás pensando en el otro, cuando tú estás pensando en la iglesia, cuando tú estás pensando en la obra del Señor, tú vas a encontrar qué hacer. Y tú te vas a dar cuenta realmente para qué que tú sirves, en qué que tú eres bueno. Pero si tú te sientas en un rincón, si te sientas en una esquina, difícilmente tú te vayas a dar cuenta cuál es tu don. Hay muchas personas que tienen crisis en las iglesias, que dicen, es que yo no sé cuál es mi don. Pero si tú no haces nada, ¿cómo vas a saber cuál es tu don? Si tú no estás dispuesto a hacer nada, ¿cómo vas a saber cuál es tu don? Cuando nosotros llegamos a la iglesia, mis hermanos, tenemos que tener disposición. Disposición. Y ciertamente Dios nos va a mostrar a nosotros, a través de diferentes vías, cuáles son nuestros dones. E incluso los hermanos que están junto con nosotros van a ver y van a verificar cuáles son las cosas en las que usted se destaca. Pero el hermano fulano es bueno en esto, pero yo creo que el hermano fulano le sale muy bien este asunto, o tal cosa, ¿verdad? Pero todo tiene que ver con la acción, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un mismo Señor, una misma fe, pertenecemos al mismo cuerpo, sin embargo, nuestros dones son dados en una medida diferente, mis hermanos, por la gracia que nos es dada por medio de Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos, vamos a ver tres listas, ¿verdad?, acerca de los dones espirituales en el Nuevo Testamento, conforme a este tema, ¿verdad? Si usted va a Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8, podemos leer allí del versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Que nosotros tenemos los mismos dones. Dice que tenemos diferentes dones. Ustedes ven que yo no me lo estoy inventando. Tenemos diferentes dones, mis hermanos. Y si usted tiene el don, por ejemplo, de repartir, reparta con liberalidad. Ocúpese en repartir. Si usted tiene el don de presidir, ocúpese en presidir, ¿verdad? Prepárese para eso. A veces los dones, mis hermanos, nosotros tenemos que cultivarlo. O sea, usted tiene el don de predicar, por ejemplo, pero usted tiene que cultivar ese don. ¿Cómo se cultiva? ¿Cómo se cultiva el don de predicar? Predicando, trabajando en eso, leyendo su Biblia, te inscribes en un seminario, compra libros, te prepara, te apura, porque el don no es mágico. El don no es mágico, es una habilidad que el Señor te da, pero que tú tienes que equiparla, tú tienes que trabajar en esa habilidad. Es como los miembros del cuerpo, ¿verdad? Los órganos. Tú quieres ir a levantar pesas, quieres ponerte roca, tienes que ir al gimnasio, tienes que levantar pesas, tienes que hacer un esfuerzo, tienes que poner ese don en ejecución para que ese don se pueda desarrollar, pueda ser efectivo, ¿verdad? Y tú puedas entonces trabajar en la iglesia y ser útil a la iglesia. Entonces, si el don tuyo es predicar, prepárate, lee, aplica, ora. Pero, mis hermanos, todo implica una acción. Si el don tuyo es servir, ¿qué tú tienes que hacer? Servir, sé diligente en servir, para que ese don se desarrolle. Si es exhortar, sé diligente en exhortar, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, etcétera. Otra lista que nosotros encontramos está en 1 Corintios capítulo 12, 4 al 11. Dice allí, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu
palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia, según el Espíritu, al otro fe, por el mismo Espíritu, al otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, al otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo qué? Como Él quiere. O sea, todas esas cosas las provee el mismo Espíritu, todo el mismo Espíritu. La otra lista está en 1 Corintios, capítulo 12, verso 28. Y este es interesante, ¿verdad? Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, ¿verdad? O sea, en cuanto a la operatividad, mis hermanos, de los dones actualmente, hay dos posturas, porque hay dones que son sobrenaturales, ¿verdad? Hay dones que son sobrenaturales, o había dones que eran sobrenaturales en las Escrituras, y hay otros que no son tan sobrenaturales, que tienen que ver mucho con el carácter. Y atendiendo a esa categoría, hay dos grupos diferentes que creen diferente. Unos son los continuistas y hay unos que se conocen como cesacionistas. Te dirá, ¿y qué es eso? ¿De qué me están hablando? Bueno, son dos posturas diferentes y usted se va a dar cuenta de que estamos hablando en los próximos minutos, ¿verdad? Hemos hablado de don de lengua, ¿verdad? De don de interpretación de lengua, ¿verdad? De don de profecía. Hemos hablado de apóstoles, ¿verdad? Hemos hablado de profetas, ¿verdad? Y este mismo miércoles surgía la pregunta acerca de los apóstoles y los profetas, ¿verdad? Si había apóstoles para hoy o si había profetas para hoy. ¿Por qué se dan esas preguntas y se dan esos lineamientos? Porque ciertamente hay dos maneras de pensar que polulan en el ambiente. Los cesacionistas que entienden que no, que esos cesaron, que fueron para un tiempo, y los continuistas que entienden que todavía los dones de apóstoles, de profecía y lengua y sanidad todavía están en operatividad. ¿Hay apóstoles y profetas según la Biblia el día de hoy? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Pero nosotros vamos a volver a esa discusión más adelante. Es Cristo quien nos otorga los dones. Ahora Pablo quiere mostrarnos cómo recibió Cristo el derecho de Él otorgarnos dones, ¿verdad? Cómo Cristo recibió esa facultad, esa potestad, obviamente de parte de Dios, pero cómo la recibió, cuál fue el momento en el que Él la recibió. Y si vamos al versículo 8 de este mismo pasaje, la Biblia dice acá, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, ¿verdad? Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y cuando usted escucha esas dos palabras juntas, usted dice, pero ¿qué es eso, verdad? Llevó cautiva la cautividad y pareciera ser una redundancia. Y Pablo, con esta expresión que él utiliza en este pasaje, él la está tomando de un salmo, del Salmo 68, versículo 18. Si usted vaya al Salmo capítulo 68, versículo 18, nosotros vemos esta expresión particular allí que Pablo utiliza acá en Efesios. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Y nosotros tenemos que ver la composición del Salmo 68 para nosotros poder entender qué es lo que el apóstol quiere enseñarnos a través de estas expresiones que vemos acá, que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Y el Salmo 68 era un canto de victoria, ¿verdad? Y este salmo fue compuesto por David. Y este salmo se utilizaba para celebrar las conquistas de Dios sobre la ciudad de los jebuseos.
O sea, este Salmo 68 se escribió y se utilizó para celebrar la conquista que Dios había tenido sobre la ciudad de los jebuseos y el ascenso triunfal de Dios, ¿verdad? Entonces, esto acá fue representado por el arca del pacto hasta el monte de Sión. Ahora, algo que nosotros podemos extraer de ahí es que cuando un rey venía de la batalla y ese rey venía habiendo obtenido la victoria, este rey traía los despojos de guerra. ¿Cuáles eran los despojos de guerra? Los despojos de guerra eran las cosas valiosas que ellos tomaban del enemigo, y esos despojos obviamente los tomaban para sí. Estos eran los trofeos, estas eran las riquezas, las cosas valiosas. Y cuando este rey entraba en victoria con estos despojos de guerra y los prisioneros del enemigo, ¿verdad?, lo exhibía en un desfile triunfal delante del pueblo. En el caso de un rey israelita, se acompañaba de su séquito real y atravesaba la santa ciudad de Jerusalén y subía al monte de Sión. La idea era desfilar, ¿verdad? Pero desfilar con estas cosas en la mano, exhibiéndose a sí mismo con el triunfo que había obtenido, ¿verdad? Ahora, otra parte del desfile de la victoria era la exhibición de los soldados del rey que habían sido liberados después de ser prisioneros del enemigo. O sea, el rey habría triunfado sobre ese otro reino y hacía un desfile. En ese desfile él se exhibía como un triunfador, exhibía todos los tesoros que habían obtenido allí, pero también exhibía los soldados que él había arrebatado de las manos de sus enemigos, ¿verdad? Y ahí nosotros podemos entender esto, porque a estos hombres se hacía referencia como cautivos, a estos hombres que habían arrebatado de la mano del enemigo. Eran cautivos. Y Pablo toma este pasaje para hacer una analogía con lo que Cristo hizo, ¿verdad? Una referencia, que se habían vuelto a capturar, eran prisioneros que habían sido tomados otra vez como prisioneros, por así decirlo, por parte de su propio rey, a fin de que él le pudiese dar libertad. Esa expresión lo que significa es, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Ahora, ¿qué es lo que lo está diciendo la Biblia acá? Que cuando el Señor asciende, cuando el Señor triunfa en la cruz del Calvario, ¿verdad?, y resucita el tercer día y asciende, Él está arrebatando de las manos del enemigo a aquellos que estaban en las garras de Satanás, que eran cautivos. Por eso es que está diciendo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Quiénes eran esos cautivos? Bueno, aquellos que hoy tenemos libertad. Llevó cautiva la cautividad. El Señor venció a la muerte allí, venció a ese rey, venció a Satanás y le arrebató de la mano los rehenes que tenían, que éramos nosotros, que éramos Amén. Cautivos del enemigo. Yo sé que di mucha vuelta, pero eso es lo que significa la exposición. Amén. Eso es Pablo que me pone a eso. Eso es lo que eso significa. Asciende, ¿verdad? Subiendo a lo alto, y a un Cristo triunfante asciende de la batalla de la tierra en gloria, esa batalla que tuvo en la cruz, asciende hacia la ciudad celestial con el botín y los trofeos de su gran victoria, mis hermanos. ¿Saben cuál es ese botín? ¿Cuáles son esos trofeos de su gran victoria? Nosotros, mis hermanos. Nosotros somos esos trofeos de su gran victoria. Tras la crucifixión y su resurrección, venció a Satanás, por lo que ha rescatado a aquellos que estaban bajo su dominio. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice el versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué está haciendo Cristo ahí? Los exhibió públicamente, lo mismo que hacía un rey, ¿verdad? Cuando venía en victoria, cuando ganaba esa victoria, lo exhibía públicamente. Y la cruz fue una exhibición pública de la derrota de Satanás allí en la cruz del Calvario. Una exhibición pública. Y me gusta que usted diga amén cuando usted escucha eso y usted lo entiende. La cruz fue una exhibición pública de la derrota de Satanás en la cruz del Calvario. A menos que usted no esté apuntado en esa lista, ¿verdad? Entonces, es debido a esa gran victoria que él llevó a la cautividad
que subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad, compuesta por todos los seres humanos que habían sido prisioneros del enemigo, pero que ahora habían sido devueltos al Dios y al pueblo al que pertenecían. Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cristo subió al cielo llevando la cautividad, que son aquellos, mis hermanos, que estaban cautivos por el rey enemigo. Cristo, al llegar al cielo, a manera de conquistador, que comparte el botín a sus súbditos, dice el versículo 8 en la parte C, y dio dones a los hombres. O sea, el Señor con la ascensión, cuando el Señor asciende, ¿verdad? Asciende en victoria. Luego entonces, con la ascensión de Cristo, 50 días después, ¿quién viene? El Pentecostés. Viene el Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Y a través de quién es que nosotros recibimos los dones? A través del Espíritu Santo. Van conmigo, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Cuando el Señor asciende, entonces viene el Espíritu Santo después de unos 50 días más o menos en Pentecostés, y ahí es donde nosotros podemos recibir esos dones a través del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, verso 12. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cómo la iban a hacer la obra? Con la asistencia del Espíritu Santo. Él iba al Padre y el Espíritu Santo venía, ¿verdad? Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es un hecho, mis hermanos, que subió y que llevó cautiva la cautividad, que llevó a los hombres, ¿verdad? Pero Pablo señala un acontecimiento cronológico en el versículo más adelante. Es lógico que él subió, pero dice el versículo 9, ¿y eso de qué subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? O sea, Pablo está diciendo, él subió, pero él subió porque él primero estaba abajo, ¿verdad? Y cuando la Biblia habla de las partes más bajas de la tierra, hay quienes entienden que esto tiene que ver con el infierno, que tiene que ver que Cristo descendió a los infiernos, que luego se elevó. Sin embargo, el contexto nos enseña a nosotros que la parte más baja de la tierra tiene que ver con su encarnación, tiene que ver con su crucifixión, tiene que ver con el tiempo que él estuvo en la tumba, ¿verdad? Tiene que ver con su paso por acá, por la tierra. Y en Jonás, nosotros vemos que Jesús hace una comparación con el libro de Jonás, y Jesús dice que no se le iba a dar señal a esa generación perversa, a no ser los 3 días que duró Jonás dentro de la ballena, perdón, de la ballena no, dentro del gran pez, ¿verdad? Así como Jonás duró 3 días dentro de ese gran pez, la señal que se le iba a dar a ellos era que Jesús iba a durar 3 días, ¿dónde? En el centro de la tierra. En el centro de la tierra. Entonces, cuando la Biblia se refiere a esto, a que descendió a lo más bajo de la tierra, está hablando de esto, mis hermanos. No está hablando necesariamente de infierno. Está hablando de esto. Pudiéramos hablar en otro tenor de esas cosas, pero no nos vamos a salir del tema. Entonces, se enseña en algunos lugares que Jesús descendió al infierno. Sin embargo, eso no es lo que nosotros vemos en la Biblia. Esto no concuerda con lo que la Biblia enseña. Dice el versículo 10, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El Señor fue entronizado allá. El Señor está sentado a la derecha del Padre. Al Señor se le dio potestad sobre todas las cosas, y Él lo llena todo y en todo, mis hermanos. Amén. O sea, por eso el Señor tiene la autoridad, tiene la facultad para darnos dones. Tiene la facultad para proveernos dones para nosotros edificar la iglesia. Porque es Cristo quien da los dones a su iglesia. Recuerden que Cristo da los dones y los da de manera diferente, ¿verdad? Diferente, conforme al don de Cristo. Ese que descendió.
Entonces, mis hermanos, hay dones que tienen que ver con habilidades particulares en la iglesia, pero hay dones que el Señor da a su iglesia que son hombres, ¿verdad? Que son hombres especiales. Por eso cuando nosotros vemos el versículo siguiente, que es el versículo 11, la Biblia nos dice allí: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La palabra don, mis hermanos, es sinónimo de regalo. Los pastores, los evangelistas, los apóstoles, los profetas, fueron un regalo del Señor a su iglesia. Fueron un regalo de Dios a su iglesia. De manera que constituyen dones, ¿verdad? Ahora, para seguir hablando de este tema, tenemos que contestar la pregunta anterior. Aquí nos habla de que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Volvemos a las dos posturas. ¿Cuáles eran las dos posturas? Cesacionismo y continuismo, ¿verdad? ¿Están aquí? Cesacionismo y continuismo. Para que podamos desarrollar un poquito eso. Porque vemos algunos términos acá con lo que nosotros reñimos el día de hoy. ¿Hay apóstoles el día de hoy? ¿Hay profetas el día de hoy? ¿Conforme a lo que la Biblia enseña? No. Si no lo hay, ¿por qué no lo hay? Y lo que dicen que hay, ¿por qué dicen que hay? Bueno, todo obedece a estas dos posturas, apóstoles y profetas, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de apóstoles, la palabra apóstoles viene del griego apostoló, ¿verdad? Y esta palabra apostoló significa enviado, uno que es enviado. En las Escrituras nosotros encontramos dos grupos de apóstoles. El primer grupo, que se le llama apóstoles, son los apóstoles de Jesucristo. Hay otro segundo grupo, más reducido, ¿verdad?, que se le llama apóstoles y son apóstoles de la iglesia. ¿Recuerden lo que significa la palabra apóstol? Enviado, ¿verdad? Entonces estos son enviados por la iglesia, apóstoles de la iglesia, que son enviados por la iglesia. Los otros son apóstoles de Jesucristo, que fueron enviados por Jesucristo. Ahora, ¿por qué no hay apóstoles el día de hoy? Bueno, porque lo primero es que para ser un apóstol de Jesucristo, usted tenía que ser comisionado por el mismo Jesucristo. Nosotros conocemos en las Escrituras 12 apóstoles, sacando a Judas, ¿verdad?, por transgresión, y está Matías. 12 apóstoles y con Pablo son 13. Nosotros vimos en las Escrituras, y es algo que nosotros manejamos, que Jesús llamó a estos 12 hombres. Jesús los llamó de manera personal, Jesús los comisionó. Y es lo que dice este versículo, que él mismo constituyó a unos apóstoles. Él mismo lo constituyó. Note, él mismo lo constituyó. De manera que para usted ser un apóstol, usted necesita ser comisionado por el mismo Jesucristo en persona. Pablo fue comisionado por Cristo en persona, aunque pasó años después de que Cristo había ascendido. Sin embargo, camino a Damasco, ¿con quién se encuentra Pablo? Persiguiendo a la iglesia. Con Cristo. Y cuando él le pregunta, dice, ¿quién eres? Le dice, yo soy el Señor a quien tú persigues, ¿verdad? Y el Señor lo comisiona. Entonces Pablo es un apóstol genuino, porque fue comisionado por Cristo. Ahora yo le pregunto a ustedes, si al día de hoy ustedes conocen algún hombre de lo que se llaman ser apóstoles que haya sido comisionado por Cristo. ¿Ustedes conocen alguno? No hay apóstoles en ese sentido, ¿verdad? En ese sentido la palabra enviado nosotros pudiéramos usarla, pero no en el sentido general como ellos pretenden usarla. No en el sentido general. Por otro lado tenemos los profetas, ¿verdad? Hay profetas el día de hoy. ¿Cuál era el trabajo de los profetas? El profeta era un oficio. Cuando nosotros decimos oficio, es una persona, ¿verdad?, que se dedica de manera exclusiva a eso, que eso es lo que hace, que fueron comisionados, que fueron llamados para eso. Entonces los profetas eran un oficio y por lo regular los profetas estaban en la zona a donde estaban los reinos y hablaban muchas veces a ese rey para arreglar algunas cosas que estaban mal.
Y nosotros vemos un último profeta, y lo vemos en el Nuevo Testamento, vemos a Juan el Bautista. ¿Por qué a Juan el Bautista le mochan la cabeza? ¿Verdad? Usted sabe, ¿verdad? Él estaba hablando en contra del pecado y le estaba diciendo a uno de los líderes de un triunvirato que había, ¿verdad? A uno de esos líderes: mira, a ti no te es lícito tomar la mujer de tu hermano, ¿verdad? No podía hacer eso. ¿Y qué pasó? Que posteriormente, en un cumpleaños, se da un asunto, la doña pide la cabeza de él, le mochan la cabeza. Pero si ustedes notan, los profetas profetizaban en un entorno a donde había un gobierno, Si ustedes ven a Natán, por ejemplo, que es el profeta que viene donde David y le dice lo que David está haciendo. Ustedes ven, por ejemplo, a Elías, que es un profeta del Antiguo Testamento, que está profesando en contra de Acab y en contra de lo que estaba haciendo la reina Jezabel, ¿verdad? O sea, ustedes van a ver todo eso, pero siempre nosotros tenemos que considerar que los profetas fueron instituidos por Dios, pero también los profetas hablaban de parte de Dios. Pero otra cosa que nosotros tenemos que tomar en cuenta es, mis hermanos, que la escritura en ese entonces solo existía el Antiguo Testamento y no existía aún el Nuevo Testamento. De manera que la palabra de Dios, muchas veces los profetas hablaban cosas que aún no estaban escritas todavía en ese momento, y otras veces hablaban cosas que Dios le mandaba decir que ya estaban escritas en su palabra para ese momento. Pero el canon cierra con 66 libros. Esos 66 libros son los que nosotros tenemos y que llamamos la palabra de Dios, y que la iglesia cristiana evangélica debe regirse por lo que dice la escritura. Todo lo que sale de ahí, fuera de ahí, de lo que no está escrito ahí, nosotros sabemos que lo que no está escrito en ese libro y se predica fuera de ese libro es maldición, ¿verdad? La Biblia dice que no van a quitar su parte en el lago de fuego, porque esa es la palabra de Dios. ¿Qué yo le estoy diciendo? Que todo está profetizado ya. Todo está profetizado ya. Todo lo que se iba a decir, lo que Dios quería decir, está ahí, mis hermanos. Y aún usted se haga un sueño, porque usted se puede hacer un sueño, Dios puede hablarle a través de un sueño, y tiene que estar acorde con lo que dice ahí. Si usted se sueña algo y no está acorde con lo que dice ahí, usted pretende que no es de Dios. Porque ese es el filtro que Dios tiene para filtrar su palabra. Cuando Jesús muere en la cruz, pasó algo en el templo. El velo se rasgó. Lo que eso significa es que todos nosotros tenemos acceso al trono de Dios en oración. En Israel había dos tipos de intercesores. Estaban los sacerdotes y estaban los profetas. Usted no necesita un sacerdote, usted no necesita un profeta, usted no necesita un apóstol tampoco. Porque los apóstoles fueron dados para los cimientos del Evangelio, para que fuesen los depositorios de lo que Cristo tenía que decir, y ellos entonces dieran continuidad a eso que Cristo les había enseñado. Por eso es que se habla del fundamento de los apóstoles, de la enseñanza de los apóstoles. En el momento en el que los apóstoles estaban vivos, cuando se armaba cualquier trifulca en la iglesia con algún tema, lo buscaban a ellos, y ellos eran la referencia. No, vayan donde Pablo, lo que Pablo diga. ¿Por qué? Porque Pablo fue enviado por el propio Jesucristo. Hoy yo no tengo que buscar a ningún apóstol para que me dirija, porque el Señor ya ha dicho cómo se van a hacer las cosas ahí. ¿Entienden? Entonces, resumida cuenta, mis hermanos, para hoy no hay apóstoles. Para hoy no hay profetas para hoy, mis hermanos. Ya el Señor dijo lo que había que decir. Los que andan por ahí de sinvergüenza, diciendo que son profetas y diciendo que son apóstoles, profetizando cosas que no se cumplen, porque los profetas, cuando profetizaban algo que no se cumplía, ¿ustedes saben qué hacían con ellos? Lo apedreaban y lo mataban. Entonces no tenemos que buscar piedra para esa gente también. ¿Entienden? Entonces hoy en día no hay profeta, salvo esos sinvergüenza que andan por ahí, mis hermanos. Entonces, ya los demás términos que nosotros encontramos en esos versículos ahí, son términos que ciertamente
nosotros lo tenemos el día de hoy. El evangelista es una persona que predica las buenas nuevas, es una persona que planta iglesia, es una persona que va predicando de un lugar a otro, que Dios le ha dado cierta facilidad, tiene un don para predicar, ¿verdad? Pero tenemos también los pastores y maestros. Y esta palabra, pastores y maestros, en el original sugiere que es una sola. Pastor, maestro, ¿verdad? Porque si usted va a los requisitos pastorales, usted se va a dar cuenta que uno de los requisitos que tiene el pastor, que lo diferencia del diácono, es que tiene que ser apto para enseñar. O sea, si es pastor, tiene que ser apto para enseñar, porque esa es la actividad principal del pastor, la enseñanza. Tiene que ser apto para enseñar. Entonces, pastor, maestro, no pastores y maestros. Si es pastor, tiene que ser maestro. Si no es maestro, lamentablemente, eso es lo que nosotros vemos en la escritura, ¿verdad? No es que estamos pretendiendo irnos por arriba de ciertas cosas. Entonces, mis hermanos, esta discusión sobre el cesacionismo y sobre el continuismo gira en torno a eso. Nosotros creemos que esos dones sobrenaturales cesaron, que se dieron para un momento de la iglesia en el que la iglesia lo necesitaba. De hecho, mis hermanos, una de las cosas por las que se iba a reconocer al Mesías era por los milagros que él iba a hacer. Iba a haber una época de muchos milagros en el momento en el que ese hombre, que era el Mesías, se presentara. Y ciertamente lo hubo. Y cuando Juan el Bautista está preso, él manda a preguntarle con uno de sus discípulos: ¿tú eres el que ha de venir o esperamos a otro? Y Jesús le dice: díganle que los cojos caminan, que los ciegos ven, que a los pobres es anunciado este evangelio. ¿Por qué? Esa era la señal que estaba en Isaías, que lo certificaba a él como ese hombre que venía. La idea, mis hermanos, es que muchas de las cosas y de los milagros portentosos que se hicieron para certificar el evangelio y para que se cumpliese lo que estaba en las escrituras, lo que se había profetizado acerca de Cristo, porque ciertamente Jesús no sanó a todos los enfermos de Israel. Jesús no le dio comida a toda la gente que tenía hambre, porque él no tenía un comedor económico. Eso sucedió 2 veces en las escrituras, ¿verdad? Entonces esas cosas sucedieron para autentificar el ministerio del Mesías. Y posteriormente sucedieron algunas con los apóstoles, quienes hicieron prodigios y señales para autentificar el ministerio de los apóstoles. Esa era la idea, mis hermanos. Por eso es que hoy, cuando nosotros vemos algo, uno que dice que levantó un muerto, tenemos que buscar bien. Y cuando vamos es un truco. Cuando vamos es un truco, mis hermanos. Usted no conoce a nadie que haya venido de los muertos en una cancha de esas donde se hacen esas cosas. Si usted lo vio, usted no lo conoce. Le presentaron a uno ahí que nadie conoce. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esos dones fueron dados en principio para autentificar el ministerio de la iglesia. ¿Qué significa eso? Que Dios no puede levantar un muerto. Que usted no ora y la gente se sana. Claro que sí. Nosotros oramos y la gente se sana. Pero esos dones sobrenaturales, que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, con la sombra del hermano Félix no se sanan los enfermos, ¿verdad? Pero si el hermano Félix ora y Dios lo oye y Dios lo quiere sanar, Dios lo sana. Amén. Esa es la diferencia, mis hermanos. Esa es la diferencia. Porque hay gente que dice que nosotros no creemos en la sanación y en que Dios sane. Claro, nosotros creemos que Dios sana. Nosotros lo que no creemos es en esas cosas que nos dice la Biblia, que la Biblia no enseña, ¿verdad? Esa es la razón por la cual nosotros, de manera particular, sostenemos la postura del cesacionismo. Los dones sobrenaturales han cesado, ¿verdad? Y por esas razones que tienen otros, ellos sostienen esa postura, pero ciertamente no tienen una postura bíblica para demostrarlo. La Biblia contempla, ¿verdad?, esas clases de apóstoles, pero para hoy nosotros no tenemos apóstoles. Apóstoles de Jesucristo y apóstoles de la iglesia. Teníamos a Bernabé, teníamos a Silas, tenemos a Timoteo, ¿verdad? Ahora, esos eran hombres que Dios dio a la iglesia para su momento. Esos fueron dones, regalos que Dios dio a la iglesia. Pero Dios no dio dones a cada uno de nosotros
para que nosotros edifiquemos la iglesia. Pero el mayor don que Dios dio para con nosotros fue que se dio a sí mismo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mayor regalo que Dios le ha dado a la humanidad. Salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y si tú estás aquí en esta mañana, a ese Jesús que nos salvó, a ese Jesús que nos rescató, ¿verdad? De la mano de ese rey enemigo, de la mano de ese transgresor, de la mano de Satanás, a ese que nos rescató de la mano de Satanás, a ese que nosotros le servimos. Amén. Y ese Cristo es que nosotros te presentamos. Amén. Ojalá tú puedas venir en esta mañana a Él en arrepentimiento y fe, y tu vida pueda cambiar. Amén. Y no mueras en las condiciones en las que te encuentras. Porque si mueres en esas condiciones, lamentablemente vas a ir a un lugar de tormento. Oremos. Padre bueno, te damos gracias.